Hola, Lola Aguirre, profesional inmobiliario de Century 21 LOL y asociados aquí en Acapulco. Bueno, esta tarde empezamos con septiembre, el mes del testamento, y tenemos un invitado que a mí, bueno, me llena de orgullo presentar. Obviamente ha sido el ejemplo de vida y que hoy accedió a acompañarme en estas locuras de mis videos. Mi papá, el licenciado Jesús Aguirre Utrilla, notario público número 14. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a tus órdenes. Me gustaría que nos platicara cuánto tiempo tiene de notario. Bueno, yo soy notario a partir del 8 de noviembre de 1986. Mi patente como notario me fue otorgada por el licenciado Alejandro Cervantes Delgado, que en paz descanse, un gran hombre. Eso significa que son 32 años. 32 años en función como notario público en el estado de Acapulco, el notario número 14. Bueno, vamos a estar en el estado de Guerrero, vamos a platicar acerca de septiembre, el mes del testamento. Iniciemos por el principio. ¿Qué es el testamento? El testamento es un testimonio de voluntad de una persona para que se lleve a cabo después de su muerte. Para otros dicen que el testamento es un testigo escrito de la voluntad del que se va, el testador, que después se le llama de cuyos. Hola, Lola Aguirre, profesional. Bueno, aquí tratando de ver quién está conectado, porque es bien importante, si tienen dudas o comentarios, que nos lo hagan saber. Es bien importante que tengamos ese contacto para poder darles las respuestas de las dudas. Bueno, el testamento, pues como nos dijo ya el notario, es algo que puede ser, que solamente se da al momento de que yo fallezco. O sea, como dicen, digamos coloquialmente, ¿heredar en vida se puede? Bueno, heredar en vida es una terminología que se usa muy frecuentemente. Heredar en vida se llama donación. El testamento es una disposición del testador para después de su muerte, para la disposición de sus bienes materiales y para el cumplimiento de algunas otras obligaciones y voluntades. Por ejemplo, el dejar alimentos a menores se puede incluir en el testamento y es obligatorio, porque si no se incluye es inválido, no tiene fuerza legal el testamento, o te lo demandan y lo pueden nulificar parcialmente. La otra, el reconocimiento de hijos, que no es patrimonial propiamente. Y segundo, hasta el reconocimiento de un hijo póstumo. ¿Qué es esto? Que si yo tengo un hijo y este hijo ya está concebido en el vientre de su madre y yo en el testamento lo reconozco y él es viable y nace, es un heredero con toda la misma fuerza de que estuviera vivo cuando yo muriera. Ok, bueno, pues ya vimos que el testamento tiene no solamente efectos para los bienes muebles o inmuebles, sino también de otra índole. Acerca del testamento, ¿qué tipo de testamentos existen en el estado de Guerrero? Bueno, había en Guerrero y en otros estados hasta 12 testamentos, entre ellos tipos de testamento, entre ellos había el testamento naval, el testamento militar, el hológrafo, que aún existe en el Código Civil de algunos sitios y de Guerrero, y en otros lugares habla hasta del testamento hecho dentro de la propia adquisición de un bien inmueble, que le llaman testamento simplificado. Este testamento simplificado se usa en la escrituración de bienes sociales en el Distrito Federal, en el estado de Jalisco y en otros estados más. Sin embargo, yo creo que los más importantes actualmente son dos: el testamento público cerrado y el testamento público abierto. Quiero decir que el testamento público cerrado creo que está en desuso, porque viene siendo como un cuento de la Cenicienta, porque se hace tu disposición en un sobre cerrado, lo firma el notario y entonces es un público cerrado. ¿Cuándo vayan a saber el contenido? Hasta que el testador fallece. Entonces se dan hechos como de cuentos o del
Como de telenovela, como pero de bueno, telenovela, ya es poco precisamente. común, es el testamento Ya es muy poco común y no es recomendable. Bueno, hábleme un poquito acerca de septiembre, el mes de testamento. Septiembre, el mes de testamento, se instituyó hace algunos años, por acuerdo de la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional del Notariado a nivel nacional. Actualmente nuestro presidente nacional, el licenciado José Antonio Manzanero Escutia, lo está promoviendo y en estos momentos se encuentra en el estado de Tabasco, promoviéndolo con un grupo de amigos notarios tabasqueños, y se está promoviendo en todo el país a efecto de bajar los costos, sobre todo bajar los costos en los testamentos de carácter social, donde la familia, su patrimonio es limitado y no le salga costoso elaborar su acto de última voluntad para sus herederos. Ahorita en el mes del testamento, ¿qué requisitos, o en cualquier mes, me pide el notario para que yo vaya y deje mi última voluntad y poder hacer este trámite ante el notario público? Normalmente, pues tener la certeza que tiene algún bien. Segundo, una identificación que puede ser el IFE, la credencial del IFE, el CUR, pasaporte, cualquier otro tipo de identificación oficial, que sea confiable, que la persona comparezca por su propia voluntad, sin presión de ninguna especie. Tercero, que tenga conciencia, que esté en su cabal juicio y que disponga de la libertad de definir lo que quiere hacer, porque en muchas ocasiones encontramos que van presionados por los parientes, por la sobrina que ha vivido toda la vida con él, y a veces hasta por el esposo. O sea, ¿alguna anécdota de algo que pudiera parecerse a lo que nos platica? Bueno, muchas ocasiones se presentan con nosotros, dice, mi mamá viene a hacer un testamento y dice que el único heredero voy a ser yo. Obviamente es tendencioso y los bienes hacen ambicioso a la persona. Dice, el ser humano por naturaleza somos ambiciosos y a veces no nos importa mentir para lograr un beneficio. Muy bien, entonces necesitamos nuestra identificación oficial, tu acta de nacimiento y el tipo de, a la hora que voy a plasmar mi voluntad, ahí digo mis herederos o cómo funciona. Sí, ahí vas a plasmar tu voluntad y cerciorarte que la señora esté en su cabal juicio. En sus condiciones física y mental. Allí la persona va a declarar todos sus antecedentes, que soy mexicana, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, que estuvo casado, si lo estuvo, eso es bien importante. Si estás casado en sociedad conyugal, se supone que los bienes vas a hacer el testamento de el porcentaje que te corresponda en la sociedad conyugal. Entonces, se recomienda que se hagan 2 testamentos. A veces recomendamos que se haga el testamento cruzado, que la esposa deje como heredero al esposo y el esposo a la esposa, y agregarle allí algún heredero sustituto. Otro personaje muy importante, aparte del testador, es el albacea. El albacea viene siendo quien va a representar al testador después de su muerte para cumplir con su voluntad. Cuando hay menores de edad, se nombra tutores, y normalmente cuando una pareja tiene problemas, nombra un tutor especial para efectos de la sucesión testamentaria, cuando se tiene duda que el cónyuge o la concubina... La sucesión testamentaria es cuando ya se surte efecto el testamento, la persona fallece y entonces tienen que ver quién es el que va a llevar a cabo o va a dar la cara para que cumpla la voluntad, es a través del albacea. Exactamente, que se llama aceptación de herencia, y convalidan el propio testamento, comparece la albacea con todos los coherederos. En ese acto puede haber repudio de algunos, decir yo no quiero nada, pero la albacea, si se comprometió, tiene que cumplir. Si no cumpliera, fallare, los coherederos pueden nombrar una nueva albacea. Entonces, en el testamento plasmamos los herederos, que son como los que van a quedarse en proporción. ¿Existe alguna otra? Bueno, los herederos pueden ser en partes iguales de todo lo que aparezca.
Y eso es bien importante luego en la elaboración de testamento, porque tú puedes ser propietario de una casa cuando haces tu testamento sin señalar el bien, pero con el transcurso del tiempo puedes adquirir otra casa, otro bien inmueble, que también va a entrar en esa masa hereditaria. Si son 3, bueno, en partes iguales será una tercera parte de cada uno. Cuando se adjudiquen, pues cada quien podrá hacer algún convenio de adjudicación para que una casa le toque a cada quien. Sin embargo, hay unos herederos que en forma especial heredan algo. Por ejemplo, yo nombro heredero a mi hijo Pedro, Juan y José, pero a José, además de ser coheredero de la masa hereditaria, donde no entra un legado, es un bien especial, pero le dejo el vehículo, que puede ser un bien inmueble o inmueble, a mi hijo Pedro. Como algo en específico. Algo específico. Un legado para la persona en específico. El legatario es un heredero en especial, ¿sí? Que puede ser también heredero. O heredero. O heredero. O heredero. O heredero universal. Por ejemplo, yo puedo ser heredero universal como hijo, pero digo, en excepción de la casa fulana donde vive mi hermana María. Si yo estoy casado en separación de bienes, tengo toda la libertad de dejársela a ella porque no habrá quien se oponga. No habrá un 50% de mi cónyuge. Ok, bueno, pues ya hablamos que existe el testador, los herederos, la albacea y obviamente el tema del tutor en caso de menores o incapacitados también creo, incapacitados, ¿no? También menores, incapaces, inclusive algunos tratados de derecho familiar o de algunos códigos de algunos lugares o de otros países hablan de un curador que viene siendo como una especie de vigilante de que las cosas se lleven a cabo, que cumplan, o auditor o interventor, no está prohibido ponerlo. Entonces, bueno, también existe la figura del curador y el legatario que puede estar combinado en el testamento. ¿Hay un límite a la hora que yo plasmo qué propiedades voy a heredar para ya no venderlas? No. El hacer testamento no te limita para disponer de ellas. El testamento tiene eficacia y validez hasta que el testador pasa a mejor vida. Y por ejemplo, si ya resulta que ya pues, se me salió del corazón uno de los hijos y quiero cambiar el testamento, ¿puedo? Puedes revocar y hacer otro testamento, y hay una regla que aunque no se exprese que revoco el testamento que hice con el notario Pedro Pérez, aunque no se exprese, el último revoca el anterior. Ok, ¿y hay algún registro? Porque puedo ir y hacer un testamento en Acapulco, otro en Chihuahua, otro en Chiapas. Sí. ¿Cuál es el bueno? Actualmente el bueno es el último. Ahora tenemos un control que maneja la Secretaría de Gobernación, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Guerrero, el Archivo de Notarías, que se llama RENAP, el Registro Nacional de Testamentos. Normalmente cuando estamos haciendo un testamento, hoy elaboramos algunos, se manda el aviso y te mandan un comprobante del aviso y se le agrega, ¿sí? Y cuando fallece la persona, lo primero que hace, ya sea el juez, porque luego hay personas que con testamento lo radican en un juzgado y otros lo llevan a través en sede notarial, que no es lo mismo radicar. Nosotros no se radican con nosotros, es en sede notarial. Lo primero que se hace como medida precautoria, preguntarle al registro, al RENAP y al archivo de notarías y a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, que cuál es el último testamento de fulano de tal, indicándole cuál es el último, el que tienes tú, y te contestan para cubrir. Y cuando se inicia la sucesión testamentaria, hay publicaciones en los periódicos para que si hay terceros con intereses se enteren y puedan ejercitar alguna acción o derecho que crean tener. Bueno, importantísimo. El testamento no te limita a que tú puedas hacer con tus propiedades o con tu patrimonio lo que tú desees, y ya al momento de tu muerte, bueno, será lo que quede y harán lo que quieran, y tampoco es limitativo para cambiarlo las veces que tú quieras, dependiendo pues lo que tú decidas, a quien le quieras dejar
esa voluntad última de a quién le va a quedar mi patrimonio. ¿Qué ventajas o qué desventajas hay de tener un testamento? Yo creo que más que nada tener un testamento da muchas ventajas. Evita muchos problemas interfamiliares. Determinas desde en vida a quién vas a dejar parte de tu patrimonio o la totalidad de tu patrimonio. Al nombrar una albacea, es una persona de tu entera confianza que va a cumplir con tu última voluntad. Puede ser heredero o coheredero, o puede ser una persona ajena a la familia. En ocasiones muchas gentes no aceptan ser albaceas cuando no son de la familia porque voy a mezclarme en un problema que no es mío. Sin embargo, hay personas que se prestan voluntariamente. Es muy importante hablar antes con el albacea para explicarle de qué se trata, que esté enterado. Que conozca la que responsabilidad. conozca las reglas y la ley para que pueda llevar a cabo la última voluntad del testador. Y la desventaja, que sería de no tener un testamento. Bueno, el no tener un testamento se lleva a una sucesión legítima o intestamentaria, se radica en un órgano jurisdiccional, llámese juzgado familiar, y se lleva a toda una serie de secciones que son 4, desde la declaración de herederos hasta la adjudicación, que eso cuesta porque eso se lleva judicialmente. Muchas veces el notario no puede intervenir del todo por algunas limitaciones que la propia ley nos impone. Tercero, cuando hay controversia, mucho menos, porque eras parte tú de la controversia. Entonces, al final, cuando se decide o se causa estado una sentencia, mandan el expediente con un notario para que lo protocolice, lo asiente en un libro del protocolo, se inscriba, se pagan los derechos. En materia de adjudicación no causa ICR porque no hay pago para esto, se actualizan los valores y... Bueno, ya se hará el trámite que es después del testamento. Después del testamento. Que eso lo veremos en otro video que es muy importante. Así es. Entonces, lo que entiendo es que yo pienso que la mayor desventaja, y a mí me ha tocado verlo ahora cuando vienen y nos quieren dar a la venta propiedades de personas que fallecen, obviamente para ustedes ser el pan de cada día, es que el desgaste emocional, ¿no? Familiar, sí. El desgaste económico, porque a veces la persona pasó por una enfermedad, por una situación que fue como para todos muy difícil, y todavía enfrentarse de ver a quién le va a quedar las propiedades, cómo van a quedar, y que finalmente no es lo que la persona trabajó todo el tiempo para que el patrimonio se lo quedara, pues la decisión en manos del juez, que hará lo que es lo correcto conforme a la ley, pero muchas veces el testamento deja a herederos personas que no son familiares. Así eso es posible, y que a veces eso sorprende a los familiares, pero va a depender de lo que tú quieras hacer con tu patrimonio. Si los hijos ya son mayores de edad, no tienen ninguna obligación el testador de dejarles, como se dice vulgarmente, herencia. Puede nombrar a terceros por agradecimiento, no puede nombrar al último médico que lo atendió, no puede nombrar al último ministro, al notario pastor, que le hizo el testamento, ni al notario como heredero, porque no es ilegal, no procede, se estaría actuando en forma irregular y hasta dolosa. Hay esa anécdota que me platicaba antes de empezar, que decía que estaban solicitando el testamento. Sí, una vez, no es cierto, quizás sea una anécdota, entonces llevaron un testador ante un cadáver, a un notario. Es como un chiste. Es como una anécdota graciosa. Dice que llevaron a un notario ante un cadáver y dice: queremos que nos haga el testamento, señor notario. Y le preguntaban los hijos: ¿verdad, papá, que todas las casas que tengo en la Ciudad de México son para mí? Y el cadáver movía la cabeza. El otro: ¿verdad, papá, que el rancho que tenemos allá en Guanajuato es mío, va a ser para mí? Y movía la cabeza. Y así sucesivamente todos los que querían heredar en forma dolosa, engañosa,
seguía moviendo, entonces el notario que le dice, ¿verdad, señor, que me va a pagar usted 1 millón de honorarios por el testamento? El cadáver se quedó quieto, y que le dice el notario a los pseudos o herederos o promoventes de ser herederos o legatarios, dice, o me pagan el testamento, o me pagan los honorarios, o no hay testamento. Es una broma, eso no lo hacemos nosotros, realmente tratamos de conducirnos con toda la verdad, honradez, tratamos de ser creíbles, confiables, y los castigos que recibe el notario por fallar en su integridad son terribles, desde suspensión temporal hasta la pérdida del patente. Bueno, algo muy, muy importante. ¿El costo del testamento en septiembre cuál es? Desde hace muchos años, ya te decía que se había acordado con los gobiernos federales y estatales, el costo por un testamento general, ¿verdad?, que no sea en forma de legados, que no quieran aprovechar gentes que tienen todo un inventario de bienes, vale 1,500 pesos más el IVA. Les damos su CFDI, su factura digital, para que lo puedan probar las personas que quieran. Esto es por persona. Por persona, porque son personalísimos sí, los bueno, testamentos. Nada más es recalcar este tema. 1,500 pesos. Si yo tengo 10, 15 propiedades y quiero señalar cada uno de los herederos, no aplica. Es para carácter social, para alguien que quiera dejar algo regular o de manera genérica, así lo entiendo. La manera genérica. Si yo tengo muchos bienes, voy a decir en forma genérica, en partes iguales. Muy bien. Sí, y al que no quiero que hereda, pues no lo menciono. Lo declaro, que es mi hijo, que tengo 8 hijos, pero de esos 8 solamente van a heredar 4. A veces se pone alguna excusa, decir a mis hijos, fulano, mengano, están los 4, no van a heredar porque en vida les propicié la facilidad para que ellos adquirieran o les di el recurso para adquirir. Muy bien. Pues bueno, vamos concluyendo. Tenemos septiembre, el mes del testamento. Pueden ir a cualquier notaría de todo el país. Es un programa que está a nivel nacional. Que necesitamos tu identificación, acta de nacimiento, hacer una cita, contar con capacidad física y mental, que no estés presionado o coerciado con alguien, que puedas hacer tu cita con anticipación para poder la entrevista con el notario. Y bueno, el costo finalmente es de 1,500 pesos. Y bueno, ¿algo más que nos quiera comentar, licenciado? Bueno, la capacidad mental es muy bien importante, porque puedes tú no tener capacidad física, andar en silla de ruedas, quizás seas sordo, quizás no puedas leer, habrá un tercero que te supla, que no sepas firmar, habrá un tercero que firme a ruego, ¿sí? Actualmente en Guerrero ya no se llevan testigos, porque resultaba bien problemático. Como en las declarativas de un testamento dice que fui madre de 5 hijos de nombre fulano, mengano, sutano, que procreé con el señor fulano de tal, y en las dispositivas, las cláusulas dice nombre heredero a 2, cuando había los testigos, oye, no te tocó nada, y los testigos a veces por presumir con todos los herederos dice, no, a mí no tocó, nomás a mis 2 hermanos. Pues tan mal, porque yo te escuché que te nombraron como heredero, y eso traía unos conflictos terribles. Creo que es más sano hacer un testamento confiable, solamente confiando en el notario y en las autoridades y los registros nacionales de actos de última voluntad, como es el RENAT. Buenísimo, pues hoy hablamos acerca del testamento en septiembre que arranca. Contacta a tu notario si quieren pedir informes. ¿Cuál es su teléfono, licenciado? El mes del testamento comenzó el 1 de septiembre y va a terminar, esperemos que si es necesario pues se prorrogue, y eso lo va a determinar la Asociación Nacional del Notariado y nuestro Consejo de Notarios del Estado de Guerrero, encabezado por la licenciada Samantha Salgado. Mi dirección es Lomas del Mar, número 27, fraccionamiento Club Deportivo. ¿Su teléfono? 486-6431 y 486-6432. El domicilio de mi notaría está por lo que conocíamos vulgarmente Costera Vieja. Mi
Mi correo es not14@hotmail.com y mi zona postal es 39690. ¿Algún correo? NOT, NOT con letras, Ajá. 14 con número, @hotmail.com. Ok. Bueno, aquí estamos viendo las preguntas que nos están haciendo, el costo, el precio. ¿Cuál es el precio normal de un testamento? Ahorita cuesta 1,500, pero... Un testamento normal, así como lo estamos haciendo en el curso del año, podría costar 3,000 pesos, pero en forma de legado yo creo es cuestión de arreglo porque sus disposiciones son infinitas. Okay. Hay personas que dicen, dejo la casa a mi hijo Juan, la casa de Chilpancingo a mi hijo Pedro, pero con la condición de que en la parte de atrás donde está el cuartito deje vivir a mi hermano José hasta que se muera y cosas por... No, es todo una historia, ¿no? Todo una serie de Claro, deseos. cuando ya se vuelve... Bien intencionados, claro, pero se supone que son gente que disponen de una capacidad económica mejor. Muy bien. Bueno, aquí ya platicamos acerca del costo en el mes del testamento, el precio normal. Cuando es por legados, bueno, es diferente el valor del testamento. Ya dijimos que no hay un límite de las veces que puedas hacer tu testamento. Si vas cambiando tu voluntad, lo puedes hacer. ¿Algún otro comentario? Y si no, para despedirnos y que nos dejen sus mensajes o preguntas aquí en nuestra transmisión para ponernos en comunicación. Vamos a esperar unos minutitos a ver si alguien más tiene alguna duda. ¿Ya han acudido a su notaría a hacer testamentos en este principio del arranque del mes del testamento? Ya comenzamos a hacer algunos y obviamente con pláticas previas con los testadores. Sin embargo, quiero manifestarle que en Acapulco hay 17 notarios en funciones y en todo el estado somos 41. Bueno, pues esperamos sus comentarios, dudas, estaremos contactándolos. Ya nos dejó el notario su teléfono, 486-6431, 486-6432. Su correo electrónico es not14@hotmail.com. Y bueno, Lola Aguirre, profesional inmobiliario de Loli Asociados Century 21 en Acapulco. Estamos listos para hacer sinergia con todos los especialistas del mercado para darte una asesoría integral si quieres poner a la venta o si quieres comprar una casa. Nos vemos en el siguiente video y vamos a saber qué pasa después de que ya, bueno, tengo que ejercer el testamento. Gracias.